Un grano de mostaza por Monseñor Alberto Sanguinetti Montero. Amigos, en este grano de mostaza quiero que miremos un grano de mostaza que puso Dios en nuestra historia y que ha ido creciendo, que lo reconozcamos y que saquemos sus consecuencias. Y me refiero a la Virgen de los 33. En otro programa que yo hago para Radio María, que también después está en mi canal, a veces un poquito atrasado, y en la página Sursum Corda, voy a recordar más la historia. Aquí solamente el mínimo. Por un lado, 1825, estamos bajo dominio imperial brasileño y hay un movimiento de resurgir la libertad de la provincia. Empieza el 19 de abril con el desembarco de La Valleja, los 33, después un cuento con Rivera, van levantando los pueblos y van a tomar como capital, núcleo, la ciudad de Florida. Montevideo y Colonia están dominadas por las tropas imperiales. Va a llevar el gobierno provisorio el 25 de agosto, y esa fiesta de 1825, hace 200 años, se reúne, se hace el 25 de agosto, probablemente la asamblea que la convocó el gobierno provisorio con los representantes de los pueblos, declara la libertad, la autonomía de la provincia y también su unión con las provincias que luego formarían la Argentina, todavía no está formada, para hacer gran parte de la guerra contra el Brasil. Va a seguir luego la batalla de Sarandí en octubre, en fin, y todo ese periodo del año 25 al año 30. Eso es una coordenada de nuestra historia, y la otra coordenada es esa pequeña imagen de la Inmaculada Concepción que estuvo en el pintado del siglo XVIII, que pasa con los vecinos a formar la ciudad de Florida. Se trasladan con su imagen patrona al ranchito Capilla en Florida en 1809, y que ante esta imagen, como eran creyentes, eran católicos, le oran, se ponen bajo su advocación, tanto La Valleja con los 33, como el gobierno provisorio, como la asamblea, en fin, y también en los distintos festejos, que vienen, por ejemplo, con la batalla de Sarandí, y el hecho es que a esa pequeña imagen, de la Inmaculada Concepción, que también estaba como identificada con Nuestra Señora de Luján, la gente de Florida, los que habían visto los hechos, le van llamando la Virgen de los 33. Con ese resumen, yo siempre doy el testimonio cuando salgo fuera del país y me preguntan sobre la patrona del Uruguay, y tengo que decir que es la Virgen de los 33, es un resumencito, porque la imagen es propia y el nombre es propio. Ellos la reconocen pues como que estaba en todo ese proceso, y esta pequeña imagen, le digo, se va extendiendo su conocimiento, la devoción a ella, y también, para hacerla corta, desde el comienzo de la República se había tomado como patronos del Uruguay a los santos Felipe y Santiago, que eran patronos de Montevideo, ¿no? Bueno, se extiende a todo el territorio. Pero en 1962 los obispos, entonces, es más que Montevideo, piden que la patrona del Uruguay sea la Virgen María, en esta advocación de la Virgen de los 33. Por lo tanto, es todo un largo camino en que ella es ese granito de mostaza, que es esa imagen presente en un momento fundamental de nuestra historia, ligado con una serie de procesos, va siendo reconocida, va siendo adquiriendo su presencia, y bueno, y es patrona del Uruguay. Un granito de mostaza, que sobre todo, yo ya venía creciendo, no puedo hacer ahora todo el relato, pero a partir del año 92, o de esos años, en que recorre todo el país, y que ya hay, en fin, un reconocimiento de qué significa
que representa siempre la Virgen María, pero los símbolos tienen su significado. Entonces, significa esa presencia de María, con María de la Iglesia, del Evangelio, de Jesucristo, de la Eucaristía, de la Iglesia Católica, esa presencia de María en este pueblo. Y este pueblo son, bueno, una tierra, somos terrícolas, una tierra que Dios nos ha dado, una población que se ha ido formando, que siempre va a estar en movimiento, pero que tiene su tronco principal, digámoslo así, en primer lugar en los indios guaraníes cristianos. Esta imagen fue labrada por ellos se abrieron al Evangelio, bien como dice Larrañaga, no se sometieron al soldado, sino al misionero, no a la espada, sino a la palabra de Dios, y libremente. Bueno, y así pues, es como todo ese tronco en que se va juntando pues razas y la fe y las costumbres. Bueno, de ellos recibimos el mate, por decir tantas cosas. Bueno, ella significa pues ese terruño, ese pueblo, bueno, y esa historia. Los pueblos se forjan también, bueno, con esa historia, hasta con esas luchas, con esas contrariedades. Bueno, la Virgen está presente, además está de un modo más arriba, porque está más arriba de los contendientes. También los brasileños, los portugueses, eran católicos y creían en la Virgen, y nada nos opone, y no se opone una Virgen a la otra, porque son imágenes, son títulos de reconocer el lugar de María en la historia de la salvación y en la continuidad que esa historia sigue en la historia humana, principalmente por medio de la Santa Iglesia, que hace presente a Jesucristo, el Evangelio, los sacramentos, y bueno, y que tiene esa particular mirada a la Virgen María. Sí, pues, son 200 años, no de la imagen, que tiene un siglo más, no tampoco de la Virgen María, ¿no? Un par de milenios, no de Dios mismo, que es eterno, pero sí de este signo, de esta presencia y de ese nombre. Y digo que, repito, no fue que se buscó, en fin, para hacerse un poco de propaganda a una imagen, ponerle un nombre, que también pasa y no es que esté mal, sino que fue realmente el pueblo de Florida, los que vieron los hechos, y además están los testimonios. Le fueron llamando la Virgen de los 33, la Virgencita de los 33, y hubo además sus gestos a lo largo, la corona que le mandó Oribe, después, sí, las coronas que le hacen las mujeres de Florida y el culto que allí recibe. Es también pues el hecho de que la presencia está unida a un santuario, como uno pone los pies la Virgen en medio de nosotros, porque es la Virgen, por la fe, pero y también a través de otras advocaciones. La Inmaculada está por todas partes, la Mercedes, fundadora de la Mercedes, la Virgen de las Mercedes, bueno, la Dolorosa, la Virgen del Carmen, y las más, digamos así, modernas, aunque ya no nos parezcan así, Fátima, Lourdes, pero de todo ella pone los pies aquí, eso lo significa ella misma, la Virgen de los 33, pone su... Y también nosotros reconocemos, agradecidos esa presencia, mismo con las palabras de Isabel, de donde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme, es reconocido. Entonces, el tenerla como patrona, y además le cantamos capitana y guía, bueno, es un don, pero es también una pertenencia, es un modo de vivir la alianza, la nueva alianza con el Padre, hecha por Jesucristo, bueno, con la mediación de la Virgen María, con la presencia de la Virgen María y de esa presencia entre nosotros. Reconocerla como patrona, pues, es un don, repito, y una gratitud. Tenemos que alegrarnos, tenemos que quererla, a María Santísima, y bueno, como somos sensibles en esta imagen preciosa, por otra parte, hecha de manos guaraníes, de una gran estética que es la Virgen de los 33. Y también de un modo responderle. Y digo, ¿cómo responderle? Y bueno, por un lado, yendo a su santuario. Ahora está en muchos lados la réplica, está visitando la imagen peregrina, va a visitar en Montevideo, por ejemplo, durante todos estos meses. Bueno, la imagen peregrina es como el doble, por decirlo así, de la Virgen de los 33. Sale de su casa y recorre. Pero también está el ir.
Hay una peregrinación nacional que siempre es el segundo domingo de noviembre, pero hay otras ocasiones. Interesarnos por conocerla más, interesarnos por amarla más, llevarle a nuestros hijos a Florida, ponerlos bajo sus pies. Y voy dando ideas de forma de responder. Y por cierto, el principal, si es capitán y guía, que harán luchar los combates de la Virgen, que son los de la fe, que son los de la vida. Estamos perdiendo el combate del amor a la vida de todo ser humano. Estamos perdiéndolo por el pecado, por el aborto y ahora por la eutanasia. Igual tenemos que resistirnos no solamente a la ley, sino a la cultura de ello, a la falta de valor de cada ser humano. Y por cierto, a no realizar ni uno ni lo otro, sino a la comunicación de la vida. Es un pueblo que no quiere comunicar la vida, que no tiene hijos. La Virgen patrona nos sacude. Bueno, y guía para vivir según el Evangelio. La Virgen no hace un plan propio. ¿Cuál es el consejo que nos da María? Hagan lo que Jesús les diga. Bueno, que tenerla a ella, le pedimos todo lo que necesitamos, nos ponemos bajo su amparo, pero sobre todo eso es capitana y guía. Bueno, y festejar y vivir todo un poco este año, junto con los 200 años, esos acontecimientos que siguen hasta el año 30, el de la Virgen María, la Virgen de los 33. De paso, yo he escrito un libro juntando un material para la Virgen de los 33 para conocerla mejor, una parte de historia, una parte de reflexión, una parte de oraciones. Lo voy a presentar, si Dios quiere, el miércoles 20 a las 19 horas en la Facultad de Teología, Estero Bellaco y Urquiza, atrás de la iglesia de Tierra Santa. Y bueno, y por supuesto pues se irá vendiendo en las librerías y en donde se desee. Es un instrumento. Conozcámosla, amémosla y sigámosla. A aquella que reconocemos como patrona nuestra, como capitana, que va adelante, no va ahí, como guía que nos conduce. Virgen de los 33, protégenos.